Bienvenidos a un nuevo programa en el que abordamos temas sobre antisemitismo, esa geopolítica. Nos habla, como siempre, David Benatán. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Gracias, Raquel. Hoy vamos a hablar de Rusia. No sé si de la Rusia, de los protocolos de los sabios de Sion, No, vamos o de la Rusia de vamos a dar un Putin. poquito de contexto histórico, evidentemente, pero enseguida nos vamos a centrar en el antes y el después del 7 de octubre para darle un poquito más de actualidad. Sí. Ok. Así que nada, vamos a ello. Vamos a dividirlo en dos partes, el antisemitismo de Rusia. En este programa vamos a hablar principalmente de cómo lo está instrumentalizando y en el siguiente hablaremos de Rusia, del sentido geopolítico que tiene este antisemitismo. En este primer programa, respecto a Rusia, vamos a hablar al dividido en dos partes, el antes del 7 de octubre y el después del 7 de octubre. Y por supuesto, todos los ejemplos que voy a poner no son rusos en el sentido de que están vinculados a instituciones estatales rusos, a servicios secretos, o sea, no son grupos privados de Rusia, sino que cuando hablamos de antisemitismo ruso estoy dando un enfoque estructural del Estado. Así que siempre van a ser ejemplos que están vinculados a instituciones estatales rusas. Antisemitismo estatal. Efectivamente. Bueno, como ya sabéis, el antisemitismo en Rusia arrastra muchísimos años. Desde, bueno, antes de la Rusia zarista, pero en la Rusia zarista, después de la revolución bolchevique sigue. Pero bueno, yo empiezo desde el Estado de Israel, desde la fundación del Estado de Israel, donde ya, bueno, hay que entender que el Estado de Israel surge en un contexto empieza la Guerra Fría en Estados Unidos y Europa Occidental, y aunque en un principio la Unión Soviética apoya la creación del Estado de Israel, pronto se da cuenta que el país hebreo tendería más hacia el bloque occidental, y bueno, dado que los soviéticos aún ejercían y seguirán ejerciendo una mayor influencia en el mundo árabe en comparación con los estadounidenses, aprovecharían los estados árabes musulmanes como un instrumento para resistir a la influencia en Oriente Medio, a la influencia occidental en Oriente Medio. Pero bueno, aún así, durante esta época aún estalinista, los primeros años de la creación del Estado de Israel, Stalin, como muchos sabemos, había muchos elementos antisemitas. Quizás nos sonará el complot de los médicos entre el 51 y el 53, donde se acusaba a judíos de querer asesinar a líderes soviéticos. Sin embargo, hay un punto de inflexión que diría que sería la Guerra Fría, más o menos, la Guerra de los 6 días, donde ya Rusia empieza quizás a sistematizar el antisemitismo mediante propaganda. Empieza a difundir diferentes libros como los protocolos de sabios de Sion, pero de una forma más abierta y más expansiva, traduciéndolo a diferentes idiomas, entre ellos el árabe, introduciéndolo a través de diferentes métodos en diferentes estados de influencia del bloque en este contexto de la Guerra Fría. Y bueno, aún así luego durante el resto del periodo soviético, incluso con ese envejecimiento de la Unión Soviética, también seguiría el antisemitismo de diferentes formas. Y bueno, solo mencionar que en 2024 salió un informe muy interesante que se llama del Global Engagement Center, que ya se ha disuelto debido a la nueva administración en Estados Unidos, pero que hablaba de los 100 años de antisemitismo, de los últimos 100 años de antisemitismo en Rusia, que es muy interesante, que hace un recorrido histórico, por supuesto, interesantísimo, más breve que he hecho yo. Y lo vamos a incorporar al texto que, sí, por favor, que acompaña... Porque me parece un informe súper interesante porque hace un recorrido del antisemitismo en Rusia impresionante y bueno, a mí me gustó bastante. ¿No lo hace del antisemitismo en Estados Unidos? No, al ser una organización estadounidense se centraban en la desinformación rusa, también tienen uno sobre desinformación y propaganda de otros estados que también son muy interesantes. Pero bueno, vamos ya a dar un salto un poco más amplio y nos vamos a mover ya al Brexit. Y bueno, el Brexit, ¿qué tiene que ver el Brexit ahora? Sí, me ha sorprendido tu salto. ¿Y por qué el Brexit? Porque el Brexit nos sirve de paradigma. El Brexit, como ya sabéis, en 2016, al igual que las primeras elecciones de Estados Unidos, siempre se dijo y se demostró que había cierta injerencia de Rusia en estas campañas, tanto como la del Brexit y como las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Si bien la campaña rusa de injerencia en el Brexit, en cambiar la percepción pública, no era una finalidad abiertamente antisemita y, por supuesto, no era dirigida hacia una comunidad judía, el uso de discursos y contenido antisemita en redes fue una táctica que empleó Rusia para promover divisiones dentro de la sociedad británica. Es decir, la polarización llevada a cabo a través del antisemitismo beneficiaba a los intereses, en este caso rusos, y promovía unas ideas u otras en el caso del Brexit. Es decir,
el antisemitismo durante el Brexit se usaba de parte de Rusia para exacerbar ya unas fracturas sociales persistentes en la sociedad británica. Algo que nos sirve de paradigma porque va a pasar después del 7 de octubre, como veremos en el caso de Rusia y la injerencia que tuvo en Francia recientemente el año pasado. Y ahora nos vamos a mover a la guerra de Ucrania. Seguimos antes del 7 de octubre, cuando estalla la guerra, empiezan a resurgir o empieza el reflorecimiento del antisemitismo en el discurso político ruso. Hay muchísimos ejemplos, podemos centrarnos en discursos de políticos que yo me centré. Por ejemplo, en 2023, en agosto, Putin afirma que, abro comillas, los gestores occidentales pusieron a un judío étnico al mando para encubrir la naturaleza inhumana del Estado moderno de Ucrania. ¿Se refiere a Zelensky, claro? Sí, se refiere a Zelensky, por supuesto, sí, perdón. Nada. Y luego, pues, unos meses antes ya había dicho, en realidad, que amigos suyos judíos habían dicho que Zelensky no era realmente un buen judío y que era una vergüenza para el pueblo judío. Además de ya había comparado previamente la herencia judía de Zelensky con la herencia judía de Hitler. Pero aquí ocurre algo muy, muy curioso que tiene Rusia, que es que utiliza el antisemitismo de una forma bastante pragmática. Es decir, Putin hace declaraciones, el Kremlin ha hecho muchas declaraciones contradictorias sobre los orígenes de Zelensky, dependiendo de la situación y sobre todo del contexto político y geopolítico. Explico. Por ejemplo, ante un público occidental, Putin cuestiona y menoscaba su identidad judía, es decir, es mal judío. Pero por el contrario, las narrativas prorrusas en medios y en otros contextos políticos, como en comunidades musulmanas, como en Indonesia, que hay bastantes ejemplos, son mucho más simples. Y los mensajes adoptan y enfatizan simplemente la identidad de Zelensky y la alineación del mundo occidental con Israel. Es decir, para Occidente, Zelensky es mal judío, pero en otros contextos, como el musulmán, en este caso en Indonesia, es simplemente judío, porque eso ya es suficiente estigma. Claro. Entonces es como que va variando. Para un caso es mal judío y no le aceptan, según los amigos de Putin, como un buen judío, pero en otro caso sí que lo es. Entonces adapta o cambia, muta el mensaje en función de cómo vaya a perpetrar en la sociedad donde quiere distorsionar. Sí, ¿cuál es el propio grado de antisemitismo de esa sociedad? ¿no? Efectivamente. Pero bueno, hay muchísimos, por supuesto, después de la guerra, del estallido de guerra, se escucharon numerosas desnazificar Ucrania, liberar, un montón de retórica de inmersión del Holocausto que ya explicamos y, por supuesto, en redes, en medios no convencionales que ya explicamos en los primeros capítulos la importancia del sharp power, del poder afilado que tienen las redes en este sentido, porque hay un velo que muchas veces es casi anónimo en el que es muy difícil identificar quién está propagando esos mensajes de desinformación, de odio y bueno. De hecho, perdona David, sí. Esa propaganda de la desnazificación de Ucrania era utilizada constantemente por gente que, todavía, me atrevo a decir, desde postulados de la ultraizquierda se negaban a condenar a Rusia, ¿no? Sí, había mucha reticencia. Sí que es verdad que en los países de Europa, desde 2014, ya desde el Euromaidán en Ucrania, pues hubo un resurgimiento de nacionalismos que tenían ciertos componentes de ultraderecha, pero vamos, el pretexto de desnazificar para justificar la invasión rusa es bastante, disparatado, también mezclado con, nuevamente, como hemos dicho, la identidad judía de Zelensky, que también se ha usado en otras muchas retóricas. Y bueno, ahora ya vamos a pasar al 7 de octubre, porque claro, hasta ahora vemos un antisemitismo marcado en torno a la guerra de Ucrania, pero claro, el 7 de octubre lo cambia todo. Como todos sabemos, uno de los primeros países y estados en recibir delegación de Hamas tras los ataques del 7 de octubre es Rusia, y manifestó en los primeros días su posición geopolítica en este nuevo conflicto. De hecho, en 2024, unos meses después de los ataques de Hamas, el jefe de Servicio de Inteligencia en el Exterior, ya en un informe en una revista que se publicaba en Rusia, ya cargaba este antisemitismo, ahora iba a tener componentes antisionistas. En una imagen de este mismo informe ya se representaba, si bien a numerosos animales, como representando a países por animales, un dragón chino, un oso ruso, el elefante indio, el león británico, y Israel, pues como os podéis imaginar qué animal puede representar Israel mediante la lógica del antisemitismo, una garrapata. La narrativa de parásitos judíos, que ya se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial
pues bueno, sanguijuelas, chinches, piojos que chupan la sangre de otros estados. Entonces, bueno, también otras retóricas, también, por supuesto, después del 7 de octubre hubo mucho revuelo porque se decía que había refugiados israelíes que que estaban emigrando a zonas de Rusia, que era el Dagestán, que está mayoritariamente, bueno, es una región mayoritariamente musulmana, y desde el Estado ruso se incluyeron teorías conspirativas que afirmaban los judíos que supuestamente estaban huyendo de Israel en ese momento, intentarían apropiarse de las tierras de Dagestán, replicando supuestamente lo que estaban haciendo en Palestina, pero esta vez en Dagestán. Esto provocó un incidente que quizás mucha gente recuerda. El 29 de octubre de 2023, en un aeropuerto del Dagestán, muchos manifestantes lo asaltaron buscando por pasaportes de gente israelí, gritando muerte a los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, por último, esto es nuevamente control interno, en el sentido de que es un antisemitismo, pero que está proyectado hacia adentro. También se pueden ver otros casos de antisemitismo, como en la red social VK, que es como el Twitter que está en la rusosfera, en toda la zona, pues ahí hay un montón de desinformación antisemita, un montón de ejemplos que podemos dejar adjuntos. Y por supuesto en medios de comunicación, en RT, en Sputnik, en South y Front News, donde se habla de Israel, de cómo está invirtiendo el Minecraft por parte de la administración israelí, o cuando empezó la operación militar en el Líbano, los titulares eran Israel sale en busca de sangre hacia el Líbano, recordándonos un poco, Israel sale en busca de sangre hacia el Líbano, recordándonos el libelo de sangre y todas estas ideas que hemos hablado. Y claro, todos estos periódicos están traducidos a numerosas lenguas y tienen mucha influencia no solo en Rusia, sino en la rusosfera, pero también en diferentes ámbitos. ¿La rusosfera, ¿te refieres a las repúblicas sí, o incluyes a Irán, Siria? La rusosfera me refiero a países donde se sigue trabajando, por ejemplo, con el idioma ruso, con las redes sociales rusas. No solo pienso en Europa del Este, sino también en países de centro de Asia, Uzbekistán, donde sigue teniendo mucho peso la cultura rusa, el idioma, y siguen llegando pues todos los medios de comunicación, se utilizan sus redes sociales como VK, entonces me refiero a eso, pero evidentemente el ámbito, el impacto de influencia es mucho mayor en cuanto la digitalización permite por supuesto, publicar noticias en otro idioma permite que esto sea mucho más amplio. Y ya termino simplemente con decir que en el caso que comentaba del Brexit, esa injerencia externa, después del 7 de octubre, Rusia ha hecho numerosas injerencias en numerosos estados a través de Internet, de redes sociales, como es el caso de Francia. En Francia, muchísimos se han reportado a través de un informe de Viginum, que es un servicio de protección de injerencias frente a injerencias online francés, donde se habría reportado y se habría demostrado cómo numerosos bots, cuentas rusas afines a servicios de inteligencia rusos, pues estarían propagando información sobre judíos, información relacionada con Israel, con contenido antisemita, de una forma, de un método que se llama tipo squatting, que es una forma de reproducir mensajes muy rápidamente y que sean muy visibles para la gente que use las redes sociales, en este caso X o anteriormente conocida como Twitter. Por ejemplo, pongo un par de ejemplos. El aparato propagandístico del Kremlin habría estado compartiendo un vídeo supuestamente publicado por el grupo nacionalista turco Los Lobos Grises, ultraderechista, donde se amenazarían con repetir un ataque contra judíos en los Juegos Olímpicos de este verano de 2024, similar a la masacre de Múnich. Claro, las cuentas rusas empiezan a propagar este mensaje y empiezan a crear una sensación de inseguridad. Al igual que en el Brexit, lo que tiene como objetivo esta idea de implantar, de reproducir mensajes amenazadores contra los judíos es perpetrar, polarizar una sociedad, como digo, exacerbar narrativas preexistentes en una sociedad cada vez más dividida, como en mi opinión creo que es la francesa, muchas veces por la fractura social que hay entre diferentes etnias, religiones. Entonces aprovecha todo eso y potencia un discurso, en este caso en Francia, pero bueno, que también hay otros ejemplos como un ataque vandálico contra el Memorial del Holocausto en París en mayo de 2024, donde unas 20 manos rojas fueron pintadas en el muro exterior, en el monumento dedicado a los justos entre las naciones.
Y bueno, pues las cuentas rusas, el Servicio de Inteligencia francés demostró que las cuentas rusas estaban detrás de mucha propaganda respecto a esto, y bueno, hay un mogollón de ejemplos respecto a todo este tema. Sí. Pues si nos amenazaba o nos asustaba a Rusia, también en lo que tiene que ver con la instrumentalización del antisemitismo, pues lo sigo haciendo o incluso más. Te agradecemos mucho, David, que una vez más hayas aportado esta visión contemporánea sobre el antisemitismo, y les esperamos a todos ustedes, por supuesto, en el próximo programa. Muchas gracias, Raquel, y a todos. Gracias a ti.